Compañeros, buenas tardes. Jonathan Hernández y Víctor Cupa, quienes hablan, expondremos historia de la inteligencia artificial, pasado, presente y un futuro por descubrir. Vamos a exponer realizar un estudio sobre la robótica desde su historia hasta su relación con la inteligencia artificial. Tipos de robots, geometría y modelos matemáticos de movimiento de un robot. Realizar un estudio sobre la inteligencia artificial empleada en los sistemas Cortana, Siri y el motor de búsqueda de Google. A continuación explicaré la robótica y su relación con la inteligencia artificial. Desde su historia, la humanidad ha estado ligada con la invención de artilugios que facilitan su diario vivir. Podemos hablar de infinidad de invenciones que han ayudado al hombre a desarrollar su pensamiento para ser lo que es. Con el desarrollo de la capacidad de razonar y entender la vida y la evolución del pensamiento, la vida misma nos ha puesto un lugar más privilegiado entre otras especies. Entramos en la época donde las máquinas dejan de ser máquinas que solo ejecutan tareas. Asimismo, se busca que la tecnología cuente con pensamiento autónomo, un autoaprendizaje e independencia de las órdenes humanas. A lo que apunta en este momento la robótica y la inteligencia artificial es en la creación de humanoides, de tratar de imitar el funcionamiento del cerebro, primero de otros seres vivos, e intentar desarrollar un cerebro artificial el cual explique el funcionamiento del cerebro humano. Es por eso que a continuación les mostraré un breve video de cómo se ha llegado a esta evolución y cómo la robótica complementa a la inteligencia artificial y viceversa, porque sin el uno del otro no habría desarrollos tan avanzados como lo tenemos hoy en día. A primera vista su rostro es el ventilador. Sin embargo, están hechos de metal, goma y plástico. Estos robots estarán listos en unos meses, pues están diseñados para un público específico, quien quiera contraer nupcias y tener relaciones íntimas con estos. Así como lo oye, y es que la tecnología ha evolucionado al punto de crear robots casi humanos, pues ahora siguen superando sus límites. Estoy mirándote y si sonrío tú también sonríes, donde se contemplan todas tus microexpresiones, la expresión corporal, el cómo me estás mirando, si estás contento con lo que te digo, si no te gusta, si te he enfadado. En vez de usar músculos, usamos motores. En vez de usar tendones, usamos cables. Su aspecto no solo ha sido diseñado para ser una máquina, sino también para poder interactuar con ella, a punto de poder ser utilizados como parejas matrimoniales, a las que no solo se podrán apreciar, sino poder entablar conversaciones. Así lo afirmó un experto en tecnología artificial en una conferencia organizada por la Universidad de Londres, donde también indicó que el sexo con robots tiene muchas ventajas, ya que es seguro y no se contrae ninguna enfermedad. Algunos especialistas pronostican que las primeras máquinas programadas para dar placer sexual estarán listas en unos meses. Tiene la misma compresión y elasticidad que la piel humana. Y este es uno de los principales motivos para que podamos hacer robots que sonríen, fruncen el ceño y se preocupan, de la misma manera que hacemos nosotros con nuestra cara. Este es un tema recurrente en la ciencia ficción, presente por ejemplo en películas. Bien, compañero, como les mencionaba antes, ese digamos es la siguiente escala en una larga escalera que tiene el ser humano para crear y desarrollar prototipos aún más semejantes a nosotros mismos como especie y no como máquinas. Bueno, compañeros, a continuación seguiremos explicando los tipos de robots según descripción, morfología y aplicaciones. Los robots teleoperadores. Este tipo de robot
Pero antes de esto, una pequeña introducción a lo que son la clasificación de los robots. La amplia gama que puede generar la ciencia robótica parece no tener limitación ni límite alguno, ya que su área de trabajo se basa donde hay necesidades. Es por esta razón que se crean cantidad de robots o nanorobots y clasificarlos sería aún más complejo. Por esto nos centraremos en 4 grandes categorías que podrían ser los robots teleoperados. Los robots teleoperados son aquellos que necesitan de la intervención del hombre para su funcionamiento, como lo son la ayuda o los que ayudan a las fuerzas militares en la detección y desactivación de bombas o artefactos terroristas que se encuentren en un lugar determinado. Los robots semiautomáticos o robots industriales. Ese tipo de robots son máquinas que son programadas por el hombre y diseñadas para ejecutar tareas repetitivas que puedan a largo plazo llevarse de manera errónea por la mano del hombre. Es por eso que se crean los robots industriales o semiautomáticos, los cuales ejecutan todo tipo de tareas con el mínimo margen de error en la función y el cumplir sus labores y tareas. Los robots automáticos. Los robots automáticos son robots que emulan o quieren emular al ser humano. Son aquellos robots que obviamente ya tienen una inteligencia propia, que cuentan con o vienen cargados en su sistema operativo con un desarrollo muy grande, vienen cargados de información, queriendo imitar movimientos, gestos y por qué no, tal vez querer parecerse al hombre. Por esta razón, como se explicó anteriormente, saltamos de la robótica y de la mano con la inteligencia artificial a los humanoides, robots que son, o no robots, humanos de metal que utilizan motores para simular nuestras facciones y, y de forma u otra lograr similar o asemejar nuestros gestos, nuestras miradas, todo lo que nosotros hacemos, nuestra forma de expresarnos, el querer interactuar con nosotros. Es por eso que digamos que esas son las 4 categorías en las que se considera pueden estar clasificados los robots, ya que si los clasificamos por funcionamiento, por su por su forma, por sus cualidades o por decirlo así, por su desempeño, nos extenderíamos mucho. Entonces los clasificamos en así por su desempeño, nos extenderíamos mucho. Entonces los clasificamos en estas 4 grandes grupos. Entonces, no siendo más por ahora, mi única conclusión es que el hombre no quiere estar solo como especie y busca la manera de estar siempre acompañado en su largo vivir o en su corto vivir, porque más bien nosotros tendemos a perder día a día tiempo, por decir años, al transcurrir de los años vivimos menos. Entonces lo que se quiere conseguir con la implementación de la inteligencia artificial en nuestras vidas es el prolongar nuestra existencia en este mundo, un mundo en el que no sabemos hasta dónde irá a terminar, pero sí sabemos que no estaremos en este planeta solamente, habitaremos muchos más. Bueno, Cuando vemos un robot siempre queremos ver el movimiento de este. El mejor ejemplo que podemos utilizar es el de una mano. Pero pues antes de eso, antes de hablar de la mano y de todas sus implicaciones, o bueno, de los tipos de robot como tal, vamos a hablar de los grados de libertad. Un grado de libertad es la capacidad que tiene el robot para moverse en diferentes ejes. Son como los ángulos en los que se puede mover. Entonces, por ejemplo, un robot opera con cierto grado de autonomía,
dentro de pues, esos grados de autonomía vemos los tipos de robot manipulador, tipos de robot móvil. Ejemplo de esos robots móvil y manipulador, podemos ver robots quirúrgicos, robots humanoides y robots de mascota. Pero en este momento lo que nos interesa es hablar del brazo y de como tal, cómo es el movimiento del mismo. Entonces, el robot está conformado por una serie de movimientos, en lo cual en este momento vamos a llamar articulaciones. Entonces podemos ver la articulación de la mano, la articulación de la muñeca y del mismo antebrazo, ahí en la imagen. Entonces, para que se haga el desplazamiento de esa articulación, se tiene que hacer el movimiento relativo de cada una de estas de manera consecutiva, ¿sí? Si se va a hacer una tarea de, como por ejemplo, levantar un pocillo de un lado X a un lado Y, entonces se tiene que hacer el movimiento de cada una de estas articulaciones. Entonces, en este momento, pues podemos ver cierto tipo de desplazamiento y de giro o de rotación en la tarea de levantar un pocillo de un lado X a un lado Y. Como bien decía, cada uno de estos movimientos se llama grado de libertad y en esos movimientos cabe resaltar el número infinito de trayectorias espaciales. ¿Qué es eso? Pues es la cantidad en este caso sí sería finita, porque infinito es el sueño de la inteligencia artificial. En este caso sería el número de trayectorias que se pueden efectuar. Entonces, en este momento vamos a ver un video. Acá está. Sobre el movimiento de una máquina ensambladora. Más adelante, aquí. Como podemos ver, pues la máquina efectúa un movimiento, pero no se sale de su eje. Entonces este movimiento, este número de trayectorias es finito, porque se mueve en su eje, pero no se sale de este. Entonces el sueño como tal de la inteligencia artificial es que, pues que él sea autónomo y que, por ejemplo, si el desplazamiento del objeto que hace al lugar final, este lugar final está, un ejemplo, 5 centímetros corrido hacia adelante o hacia atrás, pues que él lo detecte y se desplace esos 5 minutos, se autocorrija. Esa autocorrección es lo que se busca como tal en la inteligencia artificial. Entonces, pues está hablando de los tipos de trayectoria. Entonces, existe el tipo punto a punto, que es donde va un punto inicial a un punto final, donde pues la idea es que la articulación llegue al punto final en el menor tiempo posible. Ahí vemos, por ejemplo, que aquí pues siempre va a tener el mismo tiempo y no, ese tiempo no va a ser variable. Entonces también están de tipo coordinado, que es como le decía el ejemplo del antebrazo, el brazo como tal, que pues el movimiento de una articulación puede ser más rápido o más lento que la otra. Entonces, es coordinado cuando todo ese movimiento se hace de manera continua. Entonces, podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de esta, valga la redundancia, el ejemplo de esta máquina, que pues puede que una articulación sea más lenta que la otra, pero lo que hace es adaptarse a la más lenta. ¿Para qué? Pues para que no se pierda tiempo y para que pues la tarea se efectúe de la mejor manera. Y ya viene el movimiento continuo, que es cuando pues el robot que es manejado por el usuario hace movimiento continuo a sus articulaciones, que pues es el caso que vemos aquí, que pues el movimiento siempre va a ser continuo, 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 hasta que se detenga el mismo, hasta que se detenga el proceso. Ya para resumir los tipos de movimiento y esta geometría del movimiento, como tal la inteligencia artificial lo que busca es limitar la intervención humana dentro del movimiento de estos robots. Me explico, cuando pues hace muchos años la tecnología de la época no permitía que existieran estos tipos de robots, ¿cierto? Hoy en día se ve con mayor facilidad y reduce los tiempos de producción, reducen los riesgos en la parte laboral y ayudan a que las tareas sean efectuadas de mejor manera, porque se programan para hacer una tarea y toda la vida va a ser esa tarea, ¿cierto? Pero el sueño de la robótica, de la inteligencia artificial es que los robots se encarguen de construir otros robots y que estos últimos sean programados. ¿Para qué? Para efectuar tareas que no, que puedan ser, o sea, para efectuar como tal varias tareas, ¿sí? Entonces, estas varias tareas, pues, se puedan hacer de diferentes maneras. Entonces, cuando, por ejemplo, tengo un robot que detecta, eh, sí, el ejemplo que siempre hacemos, tengo un robot que detecta, un robot o una cafetera como tal, que detecta que no hay café. Entonces, él va y hace la compra del café. Ese sería un ejemplo. ¿Por qué? Porque la programación como tal exige que hoy el robot haga café. Mañana exige que se dé cuenta que no hay café, que no está el producto, no está la materia prima y vaya y lo consiga. Ese es el ejemplo. Entonces, muchísimas gracias. Esa es la primera parte y ya continuamos con la siguiente.
Asistentes virtuales especializados. Alan Turing escribió en un artículo que se va a hablar de inteligencia artificial cuando una persona pueda tener una conversación con otra persona y con un asistente virtual y no sepa distinguir el uno del otro. O sea, las respuestas sean las respuestas típicas que usted escucharía de una persona y no se pueda distinguir el uno del otro. Entonces, de estos asistentes, vamos a hablar de Cortana. Cortana, pues es lo que hice en la página. Cortana es un asistente digital realmente personal, diseñado para ayudarte en tus tareas del día. Bueno, proporciona respuestas básicas desde el primer día, ¿no? ¿Y qué es Cortana como tal? Cortana te irá conociendo con el tiempo, por lo que cada día te resultará más útil. Lo que significa que Cortana va a aprender de ti. O sea, va a aprender de los gustos, de las cosas que más te molestan, de cosas así por el estilo. ¿Para qué? Pues para distribuir un poco la información que te llega. Como tal, te va a dar avisos de tus trabajos, cosas así por el estilo que va a hacer Cortana. Es como un asistente, como una secretaria. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver un video de un usuario que instaló el asistente y y tiene una conversación con él. Ahora bien, nosotros como tal no podemos instalarlo porque pues solo está permitido en idioma español para la región de España. Pero pues aquí vamos a utilizar el video de este señor para ver como tal quién es Cortana. ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? ¿Eres feliz? ¿Me entiendes bien? ¿Dónde vives? Como pueden ver, las respuestas son rápidas, no tienen mayor complejidad, siempre van al punto y no, el tiempo de respuesta es muy corto. El tiempo de respuesta es muy corto y las palabras que utiliza no difieren más de lo que respondería cualquier persona como que no está interesada en la conversación. Pero pues esa es como tal la inteligencia artificial que tenemos hoy en día como asistente personal. Ahora bien, en el artículo que nos daba el profe, mencionaban que en Japón había diferentes, en Japón y en China habían diferentes tecnologías en la parte de inteligencia artificial que habían logrado tener conversación con varios usuarios a la vez. Esto nos permite acercarnos un poco más a la idea del asistente personal, ¿no? O sea, lo tenemos en este momento aquí como tal, como un dispositivo externo, como algo que es intangible, algo con lo que nos podemos comunicar, pero pues no podemos tocar ni sentir. Sí, pero pues la idea es que a futuro se creen asistentes personales que pues estén físicamente al lado de nosotros. Y pues eso vuelve a lo que dije en el video pasado, de que pues puede incurrir a que haya gente que te haga deseo sexual por ellos o que se pierda hasta la misma natalidad, ¿no? O sea, que se reduzcan los límites de natalidad, porque pues imaginar el hecho de que una persona pueda tener una pareja virtual, una pareja con su asistente personalizado, pues, y que tenga todas las características que él busca en una mujer o que tenga todas las características que él busca en un hombre. Son cosas que pues pueden un poco aterrar, pero pues es parte del avance en la tecnología.